Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta clase de análisis de datos. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo, en el universo del pensamiento abstracto matemático, científico, a través de lo que es la estadística y el análisis de datos. ¿Por qué es importante el análisis de datos dentro del panorama científico general? Es importante porque determina el éxito del cuarto paso de lo que son las fases interdependientes del método científico. El método científico tiene siempre una serie de pasos estrictos y debemos llevar al éxito cada objetivo de estos pasos. Este método científico cabe decir que es la metodología para la obtención de nuevos conocimientos entendido también como la vía para adquirir, posibles resultados de soluciones frente a problemas estructurales. Lo vemos muy bien en situaciones pandémicas, sanitarias. Hay que obtener una solución a cuestiones primordiales y para ello tenemos que invertir en el método científico a través de experimentos, de estudios de campo, análisis, observaciones, etc. Y este método científico tiene una serie de pasos que son sistemáticos. El método científico siempre debe ser sistemático. ¿Por qué? Porque tiene, en su proceso una serie de etapas diferenciadas que podemos siempre replicar. Replicar implica que siempre se puede volver a hacer el método científico para que salga el mismo resultado. Si nosotros aplicamos el método científico para poder replicar un resultado y en efecto sale siempre ese resultado, podemos decir que es exitoso. Por tanto, el método científico, que es la vía por la cual podemos obtener nuevos conocimientos para, lo más importante, al final solucionar problemas reales. Por eso es tan importante la ciencia, porque la ciencia soluciona problemas reales, problemas tales como los de la sanidad, como dije antes, pero también problemas estructurales que tienen que ver con el hogar, que tienen que ver con, por ejemplo, la calidad de vida del ser humano a través de la mejora de los vehículos o la mejora de la vestimenta, de la alimentación, todo lo que compete a la vida humana en general o a la vida de los seres vivos a nuestro alrededor tiene que ver con la ciencia. La ciencia nos permite avanzar a pasos agigantados para construir un mundo mejor poquito a poco. Y el método científico es la metodología por la cual podemos conseguirlo, ¿no? Este método siempre es sistemático por un lado y replicable por el otro. Si no es sistemático y replicable, no es un método. ¿Por qué? Porque la sistematización, forma parte de lo que son los atributos principales del concepto de método. Un método debe ser sistemático, debe tener su propio sistema, si no, pues sería al final una entropía de método, que más que un método sería, una generalización hipotética, filosófica, que no nos llevaría a poder replicar siempre un mismo resultado. Porque al fin y al cabo, si lo que queremos es eliminar un problema, necesitamos siempre aplicar el método para solucionarlo, ¿no? Lo que queremos es una solución que sea estable y coherente. Estable en el tiempo, es decir, que pueda solucionarnos esta cuestión y además que siempre pueda ejercerse en el futuro, ¿no? Por tanto, tiene que ser replicable. Si no es replicable, no vale para nada. Significa que podríamos aplicar el método, pero no sabríamos si verdaderamente podría solucionar o no la cuestión. Esto no habla de ciencia. La ciencia siempre debe ir pareja a los conceptos de replicabilidad y sistematización, ¿vale? Por algo es ciencia y por algo es seria, porque se puede replicar y se puede sistematizar. Y por ello, el científico debe conocer, pues, un bagaje enorme de herramientas. Herramientas como el análisis de datos, que es el cuarto paso, como dijimos, de las fases interdependientes. ¿Cuáles son? Son 6 en realidad. Primero, hay que definir el problema real al cual nos enfrentamos y que queremos solucionar. El método científico, como he dicho, permite solucionar problemas, aplicar ciencia para encontrar soluciones reales, ¿no?
Primero definimos el problema y luego emitimos hipótesis que nos permitan hacer una línea de investigación metodológica científica. Entonces, en ese sentido, las hipótesis pueden ser, pues, si esto existe, implica que podríamos hacer esto otro para solucionarlo, o podríamos invertir el proceso y hacer tal. Empezamos a hipotetizar sobre cuáles son las cuestiones que podrían realmente solucionar la cuestión. Y empezamos a recabar datos y hacer una línea de investigación activa. Esta línea de investigación tiene que producirse de una forma consensuada, de una forma lógica y ordenada. Es decir, que el punto de la recogida de datos debe estar en armonía con todo el proceso científico, metodológico y también con el entorno. ¿Vale? No se puede burlar la ley para recoger datos. Es decir, el término de recogida de datos debe tener su propia ordenación si queremos que el método científico sea exitoso. Analizamos los datos que hemos recabado y en el análisis de datos encontramos nuestro paradigma de análisis de datos que vamos a ver hoy, ¿vale? Que tiene un montón de elementos y que vamos a ir poco a poco desgranando, puesto que son cuestiones que si no estamos familiarizados con ellos, son cuestiones que al final deben ir poco a poco impregnando, porque si no, no entra. Poco a poco, ¿vale? Vamos a ir viendo todas las cuestiones. Después de analizar los datos, buscamos las conclusiones y discutimos los datos como tal. Hacemos un debate, emitimos las conclusiones y emitimos también el informe. Elaboramos un informe científico, también un artículo, ¿vale? Que lo que haga realmente sea emitir las conclusiones y digamos, sintetizar todos los puntos de lo que es el método científico empleado para justamente haber hecho ese estudio que se presume exitoso si hemos llegado a la elaboración del informe, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Hemos visto el análisis de datos, que es el cuarto paso de las fases interdependientes del método científico, que de forma general, aquí hablamos de forma general, para hacerlo fácil, el método científico pues es aquella metodología que se aplica para obtener nuevos conocimientos que nos lleven a una mejor vida, a solucionar problemas que vienen por el camino de la vida, ¿no? Y en este sentido siempre es sistemático y replicable. Y en este sentido el análisis de datos requiere de la estadística. ¿Y qué es la estadística? Pues se puede decir, la disciplina que trabaja con los datos, ¿vale?, de un fenómeno para su entendimiento. Es decir, que la estadística es justamente aquella disciplina que permite el análisis de datos. Vamos a trabajar en la estadística para analizar datos. Aquí se emiten o bien conclusiones, o bien observaciones o predicciones. Dependiendo de si queremos predecir o no, estamos en un terreno de la estadística o en otro. Es decir, que podemos simplemente observar y evaluar los datos, o podemos también hacer predicciones futuras de probabilidad. Es decir, pues si seguimos en esta línea, tenemos un 0,128% de probabilidades de esto, ¿no? Pues eso sería, vamos a predecir, ¿no? Vamos a emitir una inferencia del futuro, ¿no? Por tanto, por un lado está la estadística descriptiva, la que simplemente describe y a través de la observación, digamos, las cosas que hay, ¿no? Digamos, los fenómenos y las experiencias, los hechos que hemos tratado. Y está también la estadística inferencial, que se basa sobre todo en la predicción. Y esto es muy importante en la ciencia, puesto que la ciencia trabaja con la predicción también para mejorar la calidad de vida de las personas. La predicción se ve desde el tiempo, el clima, ¿no?, que queremos saber si va a llover o no, hasta la psicopatología, es decir, queremos saber cómo va a evolucionar pues una patología en un cuadro clínico. Queremos saber dentro de 3, 4, 5 años qué tipo de tratamiento deberíamos dar a esta persona, a este paciente, etcétera, ¿no? Es decir, que la predicción es muy importante en política porque nos permite tener un margen de actuación hacia el futuro, ¿no? Y también nos da los conocimientos para prepararnos y para poder emitir lo que se llama una política preventiva, ¿vale? Para
prevenir. Hacer una política preventiva que es tan necesaria en cosas como el Alzheimer. Hay muchísimas patologías, trastornos, enfermedades, etcétera, que lo preventivo es, digamos, nuclear, ¿no? Que se requiere eso para poder, digamos, impedir que avance pues los daños, ¿no? Que avance lo que es la neurodegeneración o digamos, la destrucción, ¿no? En este sentido. Por tanto, es muy importante también lo inferencial. Digamos que en psicología y en ciencia en general, lo inferencial, digamos, es lo más buscado. Y, por ejemplo, de las observaciones, en ciencia política, de las observaciones, al final se emiten generalmente conclusiones y se tiende a hacer una observación inferencial también. Es decir, queremos saber, bueno, las encuestas, por ejemplo, aunque no son inferenciales como tal, es decir, aunque no son predictivas, pero realmente es un recabado de datos. Es decir, las encuestas políticas recaban datos para saber cuál es la opinión a día de hoy, ¿no? Y a partir de esa recogida de datos se puede emitir lo inferencial, pero realmente la recogida de datos de las encuestas políticas, de la emisión de voto, entra dentro de lo descriptivo, ¿no? Pues el 43% vota a la izquierda o a la derecha o al centro o a lo que sea, ¿no? Eso es descriptivo. Por tanto, podemos predecir que dentro de 2 meses el cambio del voto va a ser XXX, ¿no? Muy bien. Entonces, si escucháis a mis perritos de fondo. Muy bien, entonces, continuamos. Venga, saluda a la cámara. Venga. Aquí. Venga. Venga, ¿quieres saludar a la cámara? Venga. ¿Está ahí la cámara? Venga, saluda. Venga, saluda a la cámara. Y déjame continuar, ¿vale? ¿Contra quién te has enfrentado? ¡Ay, qué chico, qué chico! ¡Ay, qué chico! ¿Contra quién te enfrentas tú? Venga, ¿me va a dejar? ¿Me va a dejar grabar o no? Venga, a vuestra cama. Bien, entonces en la estadística descriptiva vemos las observaciones de una muestra o de una población. Hay diferencia entre muestra y población, lo vamos a ver ahora, ¿ok? Y lo importante es que esta estadística descriptiva trabaja o bien con una variable o con varias. Si trabaja con una sola variable, tenemos generalmente las medidas que se denominan de tendencia central o de variabilidad. ¿En qué se diferencia la tendencia central de la variabilidad? Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Lo importante es que la tendencia central busca un centro, tiene una fuerza centrípeta, y la variabilidad estudia la fuerza centrífuga de la variable, ¿ok? Y cuando hay 2 variables o más, se trabaja con el coeficiente de correlación o con las ecuaciones de regresión. Se entiende bien, ¿no? Un coeficiente de correlación, obviamente, pues hace falta más de una variable para correlacionar más de una variable, ¿no? Dentro de lo inferencial, como he dicho, que se emiten inferencias y se usa generalmente en el cálculo de probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que llueva, no? Pues eso es inferencial. ¿Qué probabilidad hay de que saque el 47% de los votos la izquierda o la derecha? Pues también es inferencial, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿qué probabilidad hay de que el curso que viene, pues, los alumnos que entren a estudiar, pues, tengan una inclinación hacia la depresión por tal cosa? Pues también se puede estudiar. Eso es algo interesante, ¿vale? Muy bien, es muy importante, muy importante en la estadística descriptiva, que es lo que vamos a ver en primera instancia, realizar lo que es la media aritmética, que imagino que todos sabemos lo que es, la moda y la mediana, ¿ok? Ahora vamos a explicarlo todo, porque primero quiero hacer una exposición previa de lo que vamos a trabajar. Esto es muy fácil, ¿ok? Como he dicho, la tendencia central de los datos determina cuánta fuerza centrípeta tienen y digamos que generalmente en la tendencia central de los datos tenemos siempre la media, la moda y la mediana. La media aritmética también se le suele llamar promedio, ¿vale? ¿Cuál es el promedio de esto, de esta variable? Pues X, ¿no? Muy bien. Ahora aprenderemos a hacerlo, es fácil, ¿vale? Y tenemos también aquello que es contrario a la media o a la tendencia central de los datos, que sería la varianza. ¿Por qué? Porque la varianza lo que explica es
la tendencia a la dispersión de los datos, ¿vale? Por tanto, si te preguntan cuál es la varianza de tal cosa, te están preguntando qué tendencia a la dispersión tiene esto. Dispersión implicaría cuánto se aleja del centro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué varianza tiene? ¿Qué te digo yo? Bueno, el voto político en un país, ¿no? Pues si tiene mucha varianza, implica que hay una tendencia a la dispersión en el voto, ¿no? Si tiene poca varianza, es que hay una tendencia a la poca dispersión, ¿no? Si hay muchísimo, digamos, una gran cohesión en el voto y hay muchas personas que votan a lo mismo, pues digamos que hay una gran tendencia central, ¿no? Hacia el centro. Muy bien, entonces, Marco Polo, ¿qué quiere, tío? Entonces, continuamos. Generalmente, vamos siempre a trabajar con muestras, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre muestra y población? Es muy sencillo. La población en general es el totum, es el conjunto de individuos que hay en una entidad territorial y suelen ser muestras demasiado grandes. Es decir, a la hora de trabajar con la estadística, una población completa pues es un conjunto muy amplio, pero también se puede trabajar con población. Aunque generalmente para poder controlar bien los datos necesitamos emitir muestras que sean fiables. Muestras, que es una representación más pequeña de lo que es la población en sí, ¿no? En este sentido, aquí he puesto, debemos tener en cuenta que cuando son letras griegas hablamos de población y cuando son letras latinas hablamos de muestras. Es decir, que a la hora de trabajar con la estadística vamos a ver que en ocasiones hay unas letras muy raras escritas que son del estilo griego. Ahí están hablando directamente de lo que son la población, ¿vale? No hay una muestra como tal, están hablando de toda la población. Por ejemplo, todos los hombres que residen en una localidad, ¿no? O, bueno, la población completa o tal. Pero si es una muestra de todos los hombres, si hemos tomado una muestra y estamos trabajando con las muestras, se emplean letras latinas. Así que esta es un truquito para saber si estamos trabajando con muestras o con, digamos, el conjunto de la población. El hecho de ver si estamos usando o se está usando las letras griegas o las letras latinas, ¿ok? ¿Qué quiere, Marquito? ¿Qué quiere? Muy bien, y continuamos diciendo que la población generalmente se usa el estadístico del parámetro. El parámetro describe a la población, ¿vale? Mientras que en la muestra, que la muestra sabemos que es una representación de lo que es la población, se suele usar el estadístico. ¿Qué diferencia hay entre parámetro y estadístico? Puesto que, bueno, en el estadístico estamos representando el parámetro. El parámetro sería el conjunto poblacional, mientras que el estadístico es la representación de esa variable en el conjunto poblacional, ¿vale? Muy bien. Y aquí he puesto, el parámetro emplea letras griegas y el estadístico emplea letras latinas. Eso ya lo he dicho. Es que son apuntes que he hecho. Entonces, pues, tienen como algunas repeticiones y cosillas, ¿no? Bien, la estadística siempre debe emplear la medición. Y la medición es el proceso por el cual se asignan números o características a las variables y a las cosas que surgen, que suceden en la vida, ¿no? La medición, todos sabemos lo que es, pero qué difícil es explicarlo, ¿no? Y claro, la medición siempre requiere una escala de medida. ¿La escala de medida qué es? Pues ese es el conjunto de reglas o de normas que se usan para el empleo de la medición, es decir, es aquello que regula la medición. Generalmente la escala de medida siempre tiene o un valor cero o no lo tiene, pero tiene como una, digamos, linealidad. La escala siempre suele tener una linealidad para tener una representación sencilla, para entenderla de forma sencilla, ¿no? Y bueno, vamos a ver escalas de medida, los tipos que existen de las escalas de medida y los tipos que hay de variables. Vamos a ver los tipos de variables que existen, ¿ok? Para la medición hallamos las siguientes escalas de medida. Por ejemplo, nominal, ordinal, intervalo, razón. Realmente estas escalas
las escalas de razón, por ejemplo, o las de intervalo, etcétera, están relacionadas con el tipo de variable que se suele emplear. Hay variables que son dicotómicas, monotónicas, politómicas, cuasi cuantitativas, cuantitativas o cualitativas. ¿Qué significa que algo sea cuantitativo? Significa que está determinado por un número, es decir, que empleamos números para poder designar, digamos, el valor de esa variable, ¿no? O de la medida. Por otro lado, si es cualitativo, no se emplea como tal un número, sino un concepto. Se emplea generalmente un concepto que está resumido en una palabra. Por ejemplo, sexo, ¿no? Sexo sería algo cualitativo en el sentido de que es hombre o mujer u hombre, o lo que sea, ¿vale? En ese sentido, no se puede poner 1 o 2, o 1 o 0, sería algo cuantitativo. Generalmente no conviene, porque es hombre o mujer, o estado civil, soltero, casado, divorciado, etcétera, ¿no? Estos tipos de variables son las nominales, ¿vale? Es decir, nominal viene de la palabra nombre, nomine, la palabra como tal designa el tipo de variable. En detrimento, por ejemplo, aquí pongo nominales cualitativa, es lo que os expliqué antes. Es decir, que algo es cualitativo cuando no está determinado por un número. Y siempre las variables nominales y las escalas de medida nominales son cualitativas, ¿ok? Y en este sentido hay generalmente pues las dicotómicas, es decir, hombre o mujer es algo dicotómico, hay dos, ¿no? O sí o no, o las politómicas, la que pueden tener pues muchas posibles respuestas, ¿no? Estado civil sería politómico porque realmente, bueno, lo podemos reducir a lo dicotómico, casado o soltero, pero bueno, puedes estar soltero, divorciado, casado, viudo, etcétera, es algo politómico, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos que ya vemos variables nominales cualitativas que pueden ser dicotómicas o politómicas. Generalmente es muy sencillo ver las nominales porque son, digamos, elementos fácilmente intuibles, se pueden intuir muy fácil, ¿vale? Las ordinales son aquellas que se pueden de verdad ordenar. ¿Se puede ordenar realmente el estado civil? Pues no, porque estar soltero no está por encima o por debajo de estar casado. Eso ya es una cuestión personal o de percepción, ¿no? Las ordinales, obviamente, sí se pueden medir, son aquellas que, bueno, alto o bajo. Bueno, se puede ordenar muy bajo, bajo, poco bajo, mediano, poco alto, alto, muy alto, ¿no? Eso sería un orden. Todo aquello que establece un orden siempre es de valor ordinal y de naturaleza cuasi cuantitativa. Cuasi cuantitativa porque el orden establece una posición. La posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. El establecimiento de la posición es, digamos, ese establecimiento es un fenómeno cuasi cuantitativo, porque aunque digamos que las variables no son cuantitativas, es decir, las variables no son números, mejor dicho, sí, bueno, en sí mismo los valores no son números, realmente la naturaleza del fenómeno hace que exista un orden natural y por tanto un número de posiciones. Y ese número de posiciones sí son numerales. Posición 1, posición 2, posición 3, por tanto se le denomina cuasi cuantitativo por ello, ¿ok? Luego tenemos el intervalo y el de razón. Y en este sentido, aquí generalmente sí tenemos elementos cuantitativos, es decir, aquí vemos ya la cantidad. Es decir, cantidad no implica que casado o soltero tengan diferentes pesos, ¿no? Pero sí implica que 30 grados tenga más calor que 20. Aquí ya vemos cantidades y por eso se llaman cuantitativa, de cantidad. Siempre que algo designa una cantidad, un peso, peso entendido como una carga, ¿no? Tiene cuantitatividad. ¿Tiene carga el hecho de ser hombre o mujer? No, son dos elecciones, tampoco hay mucho no hay mucho que rascar, ¿no? En ese sentido. Pero, ¿dónde hace más calor? ¿En menos 14 grados o en 14 grados? Pues ahí vemos
que hay una naturaleza de intervalo, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre intervalo y razón? Pues muy sencillo, creo. Las escalas de medida de intervalo son aquellas que no están basadas en el número cero como el punto de reposo o el punto absoluto. Es decir, que menos 0 grados no es la temperatura de ausencia de temperatura. Por tanto, no podemos hablar de la temperatura como una escala de medida de razón, puesto que no hay una razón cero en ese sentido. No hay un reposo absoluto, no hay un reposo absoluto de la temperatura. Es imposible, la temperatura está fría, está caliente, ¿no? Al igual que, no sé, como otras muchas cosas que solemos medir que siempre tienen valores negativos, ¿no? Pues en este sentido, las escalas de intervalo no obedecen al cero absoluto, las de razón sí. Tú no puedes tener menos un año. No puedes, ¿no? Entonces tú tienes o 0 años, o 1 año, o 2 años, o 3 años. En ese sentido, la escala de medida de la edad sí sería de razón, porque hay un cero absoluto. Tú no puedes nacer con menos 5 años, ¿no? O tú no puedes tener menos 5 kilos. Puedes tener 0 kilos, pero no menos 5, ¿no? Sería raro tener 0 kilos, pero me entendéis, ¿no? Entonces, en este tiempo, digamos que la escala de medida de razón obedece a la razón del cero, a la razón de la ausencia, pero la escala de intervalo no. Es un intervalo, por tanto, la escala intervalar no obedece al cero, ¿ok? Ya que he puesto escalas de intervalo y escalas de razón, que ya lo hemos visto realmente, pueden ser, son cuantitativas y pueden ser o bien discretas o bien continuas. ¿Qué significa que una escala sea discreta o una escala sea continua? Pues muy sencillo. Cuando digamos, una variable es discreta, implica que no hay, una escala continua entre un valor y otro. Es decir, entre el 1 y el 2 no podemos emitir una escala intervalar decimal. No puede haber un 1,5, 1,2, 1,7, porque del 1 se pasa directamente al 2, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, el peso, tú puedes tener 13,7 kilos, es una escala continua. Continua porque no es discreta en el sentido de que no obedece al término de la ausencia de escala intervalar. Todo aquello que pueda ser medido con decimales es continuo, puesto que no tiene un salto entre un valor y otro. No hay un salto, sino que hay una continuidad, mientras que lo discreto implica que hay un salto, ¿vale? ¿El salto en qué implica? Implica que tú no puedes tener 1,7 alumnos, ¿vale? Tú no puedes tener 1,7 hermanos. O sea, hay un salto de un hermano a 2 hermanos. No hay una escala intervalar entre ambos valores, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo es discreto cuando carece de continuidad y algo es continuo cuando carece de discreción, entendiendo ambas, ¿vale? La continuidad permite lo intervalar y permite, en ese sentido, lo decimal. Y lo discreto permite el valor absoluto sin continuidad, por tanto sin decimalidad. En ese sentido, es muy fácil de entender que un libro, por ejemplo, pues no se puede sumar como un 0,5. Si tú tienes medio libro, no se dice que tienes medio libro, se dice que no tienes un libro entero, ¿no? Entonces, ¿cuántos libros me has traído? Pues te has traído 2,7 libros. No, me has traído o 3 libros o 2 libros, ¿no? Dependiendo de si aquel que me has traído medio roto, pues puede leerse o no. Pero se suma como un libro, ¿no? O no se suma como un libro. No se suele decir, esta biblioteca tiene 25.735,8 libros. No se suele decir eso, ¿no? Por tanto, no es un valor continuo, sino discreto, ¿no? En este sentido, vamos a emitir muchos ejemplos de valores discretos, hermanos, alumnos, como digo, y continuos, pues hay montones, ¿no? Muy bien,
Pues continuamos con la distribución de frecuencias, que es el tema 2, ¿vale?